Hola a todos, mi nombre es Jorge Leonel García Aguirre Blanco. A nuestro grupo le corresponde la exposición y explicación del laboratorio número 7, de nombre correspondiente de pared posterior del abdomen y vías urinarias. Somos del subgrupo 2 y daremos inicio. La pared abdominal posterior está formada por estructuras óseas, fibrocartilaginosas y también musculares, ¿verdad? Como podemos observar en esta lámina de una vista interior de la pared abdominal posterior. Podemos observar que la pared posterior está formada por las 5 vértebras lumbares con sus respectivos discos intervertebrales de tejido fibrocartilaginoso, ¿verdad? Las estructuras óseas también podemos observar lo que son las crestas ilíacas y las costillas 11 y 12, llamadas también las costillas flotantes. Podemos observar que también se encuentra lo que sería el ligamento longitudinal anterior recubriendo las vértebras lumbares anteriormente, ¿verdad? Pero también es muy importante todas las estructuras musculares que ésta conforma. Como ya lo hemos estudiado, empezando por lo que es el diafragma, podemos observar a este sabiendo que es la división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Podemos observar también el músculo ilíaco. En este músculo pues, sabemos que es un músculo plano, pero muchas veces suele llamarse en conjunto con el músculo psoas ilíaco, ya que eh, este músculo tiene una inserción en lo que sería el trocánter menor del fémur junto con el músculo psoas mayor, que está aquí. Como podemos ver aquí, el músculo ilíaco pasa por debajo del ligamento inguinal, al igual que el psoas mayor. El psoas mayor es un músculo potente, un músculo que, como podemos observar, tiene inserciones en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y también su inserción, muy importante, ¿verdad? En el trocánter menor del fémur. Y como podemos verlos, conforman en un solo tendón aquí, uniéndose al músculo ilíaco, por lo que muchos lo conocen músculo ilíaco, músculo psoas ilíaco, perdón. Pero estos deben estudiarse separadamente. El músculo psoas mayor se encuentra de manera anterolateral a lo que son las vértebras, como podemos observar. Luego de esto, tenemos a lo que sería el músculo psoas menor. Podemos observarlo como es alargado y desciende anterior a lo que sería el psoas mayor. Pero este músculo es un músculo accesorio, debido a que este suele encontrarse en el 50% de los cuerpos, ¿verdad? De las personas. No es un músculo que siempre va a estar ahí, sino que puede estar o no puede estar. También encontramos al músculo cuadrado lumbar, o también llamado músculo cuadrado del lomo, que como podemos observar, su inserción en la cresta ilíaca y en la última costilla, ¿verdad? La última costilla. Y podemos observar que es un músculo cuadrilátero que se continúa en la parte inferior, insertándose en la cresta ilíaca. Vamos a hablar también lo que son un poco de las fascias de la pared posterior del abdomen. Como todos sabemos, en la pared anterolateral tenemos lo que es una fascia transversa que recubre la pared anterolateral, ¿verdad? Pues esta fascia transversa continúa hacia posterior, como podemos observar aquí, continúa.
hasta formar lo que sería la fascia toracolumbar. Pero esta fascia, como podemos observar, se continúa y se divide en lo que serían eh, tres fascias, lo que sería la fascia toracolumbar anterior, media y posterior. Podemos observar cómo continúa por delante de lo que sería el músculo cuadrado y se continúa con lo que sería la fascia del psoas mayor. Aquí podemos observar muy bien al psoas mayor, cómo está por delante de las apófisis transversas de las vértebras y podemos observar también su fascia, cómo empieza en la apófisis transversa y también se inserta en lo que serían los cuerpos de las mismas vértebras. También sabemos, ¿verdad?, que el músculo ilíaco no es un músculo que esté suelto, estos músculos no es que estén libres, sino que tienen una fascia membranosa encima que está, lo que hace es que los sostiene y los divide en fascículos, ¿verdad? Y por último, para concluir, hablaremos de las capas de la pared abdominal posterior. Muy bien, aquí en esta imagen podemos observar un poco de lo que serían algunas de las capas. Bien, empezando por la piel, ¿verdad? El órgano más grande de nuestro cuerpo y el que recubre cada una de nuestras estructuras. También tenemos el tejido subcutáneo. Como podemos ver, esta capa serosa, esta parte amarilla que se ve aquí. Tenemos también la fascia profunda, pero esta sería el tejido subcutáneo, la fascia profunda, pero en su revestimiento externo. Luego tenemos el tejido muscular, tenemos la fascia transversal, como ya lo decíamos, que en la parte posterior continúa con lo que sería la fascia toracolumbar, dividiéndose, ¿verdad?, en sus respectivas fascias. El tejido, el tejido extraperitoneal y por último el peritoneo. En esta imagen no se observa muy claramente, pero aquí tenemos como que sacamos una porción y pudiéramos distribuir las capas de la pared abdominal. Como podemos ver, hablamos de la capa de piel, de la capa serosa que ya les hablaba, que podemos observar aquí. También podemos observar la fascia profunda en su revestimiento exterior, la capa muscular, la fascia profunda o la fascia transversa que ya hablamos, y también, ¿verdad?, del tejido extraperitoneal. Y por último, hasta llegar al peritoneo. Muy bien, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde explicar el plexo lumbar. Plexo lumbar se origina a partir de los ramos anteriores de los primeros cuatro nervios lumbares. En el 50% de las personas interviene el nervio subcostal o duodécimo nervio dorsal o torácico. El plexo se forma en el espesor del psoas mayor de cada lado. Por lo tanto, los nervios del plexo se localizan en relación a dicho músculo. Los nervios que se originan de este plexo son el hilio hipogástrico, el hilio inguinal, el lateral cutáneo del muslo o femorocutáneo lateral, el femoral o clural, el genitofemoral o genitoclural y el obturador. Hablemos un poco de estos. El nervio hilio hipogástrico emerge de la parte superior y externa del psoas mayor. Cruza la superficie anterior del cuadrado lumbar, donde está el hilio hipogástrico, del cuadrado lumbar hasta la cresta ilíaca, donde da sus ramos terminales. Inerva la región glútea en su parte lateral y la piel del hipogastrio, a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Del siguiente que hablaríamos sería del hilio inguinal. Emerge en el borde externo del psoas mayor inferior, que sería el segundo. Inferior al hilio hipogástrico.
cerca del extremo anterior de la cresta ilíaca, y entra en el conducto inguinal para dirigirse a su territorio de inervación en la piel de la cara superinterna del muslo, piel de la raíz del pene y escroto, y la piel del monte de Venus y labios mayores, a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. El tercer nervio del que hablaremos es el nervio lateral cutáneo del muslo, que haría, bueno, acá los enumeré según la numeración que tengo del plexo lumbar. El tercero sería el nervio cutáneo femoral lateral, que se encuentra acá. Emerge atrás y lateral del músculo psoas mayor. Este nervio alcanza el muslo dirigiéndose hacia afuera ventral del músculo ilíaco. Pasa posterior al ligamento inguinal, justo medial a la espina ilíaca anterior superior. Inerva la piel de la cara anterolateral del muslo hasta la rodilla. El nervio femoral es el de mayor calibre de este plexo. Surge por el lado posterior externo del músculo psoas mayor. Está situado en el surco entre el músculo y el ilíaco, hasta el punto en que pasa posteriormente al ligamento inguinal para llegar al muslo. Inerva la piel de la cara anterior del muslo e internamente a la pierna. A los músculos ilíaco, pectíneo y los del compartimiento anterior del muslo también los inerva. El nervio genitofemoral. Este emerge a través del músculo psoas mayor. Se dirige hacia abajo y afuera sobre su cara anterior. Termina dividiéndose en dos ramas, uno la genital y otra la femoral. La rama genital llega hasta el anillo inguinal profundo, dirigiéndose a inervar el músculo cremaster en el hombre, y en la mujer inerva la piel del monte de Venus y los labios mayores. La rama femoral cruza por delante del músculo ilíaco para llegar a la piel de la región alta y anterior del muslo. Y por último tenemos al nervio obturador, que se forma en el espesor del psoas mayor y emerge por su borde interno. Se dirige hacia abajo y adelante sobre la pared externa de la pelvis y penetra en el muslo por el agujero obturador. Inerva la piel de la cara interna del muslo y a los músculos obturadores externos, pectíneo y los del compartimiento interno del muslo. Aunque los ramos mayores del plexo lumbar son constantes en su localización, cabe esperar variaciones en la de sus ramos más pequeños. Los troncos simpáticos lumbares emiten las fibras simpáticas postsinápticas para el plexo lumbar, que se distribuyen en los nervios somáticos, y fibras parasimpáticas presinápticas para el plexo aórtico abdominal, que en la última instancia inervarán las vísceras pélvicas. Bien, continuando con la exposición, yo les hablaré un poco acerca del tronco simpático o cadena simpática lumbar. El tronco simpático es una cadena par, como lo vemos acá, formada generalmente por 4 ganglios lumbares, dependiendo de la fusión del primer ganglio lumbar con el último ganglio torácico, ubicada a la izquierda y derecha de la columna vertebral. Más específicamente es la porción del tronco simpático que entra al abdomen, lo podemos ver acá, viene desde el tórax y entra al abdomen, pasando posterior a los ligamentos arqueados mediales del diafragma, y luego se dirige hacia abajo por la superficie anterolateral de los cuerpos de las vértebras lumbares, justo mediales al músculo psoas mayor correspondiente, que lo vemos acá. Contiene 4 ganglios, cuyo tamaño oscila entre 3 a 5 milímetros de ancho y 10 a 15 milímetros de largo, soliendo ser de forma fusiforme. Habitualmente no existen ganglios simpáticos lumbares en la L1. Tienen una localización predecible en la L2 y en la L3. El primer ganglio se localiza en el tercio superior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. El segundo ganglio se localiza en el tercio inferior del cuerpo de la tercera vértebra lumbar.
En cuanto al tercer y cuarto ganglio, tienen una posición variable. Podemos observar que los ganglios de la cadena izquierda están más distanciados que los de la cadena derecha. Esta cadena se localiza en un espacio retroperitoneal virtual. Se relaciona fundamentalmente con el músculo psoas mayor, pues este músculo separa la cadena simpática de las apófisis transversas y de los nervios raquídeos, determinando una situación más anterior de la cadena simpática y con ella el alargamiento de los ramos comunicantes que los vemos aquí. Anterior a ambas cadenas se sitúan los grandes vasos y los órganos retroperitoneales. A la derecha podemos observar la vena cava inferior cortada y a la izquierda la aorta abdominal. Posterior a ambos troncos se localizan los nervios espinales segmentarios. Superiormente se relaciona con el pedículo renal e inferiormente se relaciona con los vasos ilíacos comunes. La distancia entre la cadena simpática y las apófisis transversas de las vértebras lumbares es de 4 a 5 centímetros y es relativamente constante. Por sus ramos comunicantes, el tronco simpático lumbar proporciona fibras vegetativas a los nervios de la pared abdominal. Por sus ramos vasculares, permite la vasomotricidad del miembro inferior y la pelvis, y por sus ramos viscerales alcanza el colon y los órganos de la cavidad pélvica. Ambas cadenas comparten sus fibras. Por otra parte, estos ganglios reciben un ramo blanco preganglionar procedente del ramo anterior de los nervios raquídeos lumbares, que vienen de la médula espinal, de T11 a L3 ocasionalmente. También de estos ganglios surge el ramo comunicante gris que conduce axones de neuronas poganglionares del sistema simpático, que se dirigen hacia sus respectivas uniones neuroefectoras en el órgano que inervan. Así proporciona ramos grises a los nervios raquídeos lumbares y al plexo lumbar. Los ganglios L2, L3 y L4 son los encargados de la actividad simpática de las extremidades inferiores. Los ramos comunicantes pasan a través de túneles formados por inserciones ligamentosas del músculo psoas mayor a ambos lados de cada cuerpo vertebral, como lo vemos acá, aunque algunos pasan por el cuerpo de este músculo. De los ganglios surgen ramos perivasculares y viscerales. En este caso, los axones preganglionares para estructuras viscerales que hacen sinapsis en la L1 se unen con otras fibras provenientes de los últimos 3 ganglios torácicos de la cadena simpático-torácica y forman los nervios esflágnicos torácicos inferiores. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Tengan todos un saludo, mi nombre es Harvin Manfredi Laínez Salvador y les explicaré las vías urinarias. Los riñones y uréteres son parte del sistema urinario y las glándulas suprarrenales del sistema endocrino. Ambos riñones se encuentran bajo la cubierta peritoneal parietal, por lo que se clasifican como retroperitoneales. Los riñones se encuentran en la pared abdominal posterior, lateral a la columna vertebral. Son un par de órganos en forma de frijol, de color café rojizo, y cada uno mide aproximadamente 2.25 centímetros de longitud, de 5 a 7.5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor, con un peso aproximado de 125 a 170 gramos en el hombre y de 115 a 155 gramos en la mujer. El riñón derecho está localizado un poco más abajo que el izquierdo por su relación con el lóbulo derecho del hígado. Aunque tiene una forma y tamaño muy parecidos, el riñón izquierdo es un poco más largo y estrecho y está más cerca de la línea media. Ambos están cubiertos por una delgada cápsula fibromuscular brillante. Podemos identificar en cada riñón las caras anterior y posterior, los bordes internos, que es cóncavo, y el borde externo, que es convexo.
y los polos superior e inferior. Investigando las relaciones de las caras anterior y posterior de los riñones, podemos ver que la cara posterior se apoya superiormente sobre el diafragma e inferiormente sobre la pared lumbar. Las relaciones de la cara anterior de los riñones son diferentes en el lado derecho y en el izquierdo. El riñón derecho está en relación anteriormente con la flexura cólica derecha, la porción descendente del duodeno y el hígado. La cara anterior del riñón izquierdo puede distinguirse en tres segmentos: superior o supercólico, medio o cólico e inferior o subcólico. El seno renal. El borde interno de cada riñón presenta una cisura vertical, el ilio renal. A través de él pasan la vena renal, anteriormente la arteria renal, intermedia el uréter y posteriormente los vasos linfáticos y nervios renales. Todos ellos forman el pedículo renal. El ilio conduce a un espacio dentro del riñón llamado seno renal, que contiene los vasos renales, los cálices menores, los cálices mayores y parte de la pelvis renal, que es el extremo superior en forma de embudo de los uréteres. Se encuentran de 7 a 14 cálices menores que se unen para formar de 2 a 4 cálices mayores, y estos a su vez se unen para formar la pelvis renal. El seno renal contiene además grasa perinéfrica, vasos linfáticos y nervios. En un cordel longitudinal del riñón encontramos dos partes, la corteza y la médula. La corteza es la porción periférica, de color más clara, que presenta proyecciones hacia el centro del riñón llamadas columnas renales o de Bertin, separadas entre sí por las pirámides renales. La porción medular es la interna, está formada por un número variable de pirámides renales que convergen hacia el centro del riñón, donde terminan como proyecciones redondeadas. Las papilas renales que desembocan en los cálices menores que se unen para formar de 2 a 4 cálices mayores, y estos a su vez se unen para formar la pelvis renal, como anteriormente había mencionado. Irrigación. Podemos ver las arterias renales, que son ramas laterales de la aorta abdominal. La arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. La arteria renal izquierda suele tener un origen más alto que la derecha. Cada arteria desciende ligeramente al dirigirse hacia el ilio renal, donde se divide en ramas anterior y posterior. Irrigan también a las glándulas suprarrenales y el uréter. A veces se puede encontrar una arteria renal accesoria. Drenaje. Se aprecian las venas renales que se forman por la confluencia de múltiples venas renales que drenan los riñones y desembocan en la vena cava inferior. La vena renal izquierda está detrás de la arteria mesentérica superior. Es más larga que la vena renal derecha, cruza por delante de la aorta abdominal, drena un área extensa del cuerpo, recibiendo sangre no solamente del riñón, sino también de la glándula suprarrenal izquierda, la gónada izquierda, que sabemos que son la testicular u ovárica, la parte izquierda del diafragma y la pared posterior. Inervación de los riñones. La inervación de los riñones proviene de los plexos celíacos e intermesentéricos, formándose el plexo aórtico renal, que acompaña a la arteria renal, y también recibe ramas directas de los nervios esplánicos torácicos y esplánicos lumbares. Uréteres. Los uréteres son conductos musculares que transportan la orina de los riñones a la vejiga urinaria. El riñón izquierdo mide aproximadamente 28 a 35 centímetros de largo. El riñón derecho es un centímetro más corto que el izquierdo. Recordemos que este se encuentra un poco más abajo que el izquierdo por su relación con el lóbulo derecho del hígado. Los uréteres pasan por detrás de los vasos renales y descienden contiguos al psoas mayor. Cruzan la arteria ilíaca común o la primera porción de la arteria ilíaca externa. Estos se clasifican como retroperitoneales. El uréter, al salir por el ilio, es ancho, denominado pelvis renal. El diámetro de los uréteres disminuye y dirige hacia abajo y medialmente. Cruza la pared abdominal posterior en dirección del estrecho superior de la pelvis hacia la vejiga urinaria, por lo que se describen dos porciones, la abdominal y la pélvica. El trayecto pélvico en el sexo femenino es de gran importancia por su relación con los vasos uterinos. A nivel de la espina ciática,
se dirigen hacia abajo, adelante y hacia adentro, pasando por debajo de los vasos uterinos, aproximadamente a 1.5 a 2 centímetros del cuello uterino. Los uréteres experimentan estrechamiento en grados variables en 3 lugares, siendo sitios potenciales de obstrucción por cálculos renales que son en la unión del uréter y la pelvis renal, la unión pielo-ureteral, que sería la primera, que se encuentra aquí. El segundo, donde cruzan los vasos ilíacos primitivos en el estrecho superior de la pelvis, aquí. Y tercero, durante su trayecto a través de la pared de la vejiga urinaria, aquí al final. El uréter derecho es cruzado por los vasos gonadales derechos, o testiculares o ováricos. En su porción proximal, el uréter se coloca dorsal a las porciones descendente y transversa del duodeno. Luego es cruzado por los vasos cólicos derecho e iliocólicos y antes de ingresar a la pelvis es cruzado por la raíz del mesenterio y por el ilion terminal. El uréter izquierdo es cruzado por los vasos gonadales izquierdos, por el mesocolon sigmoide y colon sigmoide y los vasos contenidos en él, los cólicos izquierdos y sigmoides. Ambos uréteres desembocan en la vejiga. Investigando la irrigación e inervación de los uréteres procede de la rama uretérica, que desprende la arteria renal y arteria vesical caudal, que es una arteria que se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca externa. Glándulas suprarrenales y vejiga urinaria. Las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos endocrinos que están en contacto con los polos superiores de los riñones. Estos están separados por un fino tabique. Cada glándula pesa de 3 a 6 gramos y su anchura y longitud varían de 3 a 5 centímetros. En esta imagen podemos ver cómo la glándula suprarrenal derecha tiene una forma piramidal, a diferencia de la izquierda que tiene una forma semilunar que cubre casi todo el polo superior del riñón izquierdo. Esta glándula suprarrenal derecha se relaciona anteriormente con el lóbulo derecho del hígado y también con la vena cava inferior, como lo podemos ver en esta imagen. La izquierda se relaciona anteriormente con el estómago, con el páncreas y en algunas ocasiones con el vaso. En algunas ocasiones porque en algunas personas estas glándulas no están localizadas en los polos superiores de cada riñón, sino que están localizadas, puede ser a nivel de los uréteres o un poco más abajo. Pero por lo general y lo más común es que en la mayoría de las personas estas glándulas siempre estén en los polos superiores de cada riñón. Ambas glándulas están relacionadas posteriormente con el músculo diafragma. En sí, esta glándula es como que hayan dos glándulas en una, porque en esta hallamos lo que es la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, donde la corteza libera lo que son corticosteroides y andrógenos y la médula libera lo que son catecolaminas, principalmente la adrenalina. Por eso en algunos textos hallaremos que también se llaman glándulas adrenales, ya que lo que principalmente liberan estas glándulas es la adrenalina. Por eso el nombre, adrenales, glándulas adrenales. El laboratorio nos pide un investigue, que es el siguiente. Investiga la irrigación de las glándulas suprarrenales. Tenemos la primera arteria, la arteria suprarrenal superior. La vamos a ubicar en esta imagen. Podemos ver de que esta es la aorta abdominal y de ella emergen estas pequeñas ramas. Estas ramas se llaman las arterias frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores. Podemos ver de que en ambas arterias emergen o salen unas pequeñas ramitas, que son varias. Estas ramitas serían o conformarían lo que es la arteria suprarrenal superior, que irriga la parte superior de cada glándula. La siguiente arteria sería la suprarrenal media.
que esta emerge directamente de la aorta abdominal. Las estoy señalando, de aquí emerge la derecha y aquí la izquierda, para irrigar lo que es la parte medial de cada glándula. Y la última arteria que irriga la glándula sería la arteria suprarrenal inferior, que esta arteria sería rama de las arterias renales. Aquí podemos ver la arteria renal derecha y aquí la izquierda. Podemos ver de que de ambas emerge lo que es la arteria suprarrenal inferior. Aquí estoy señalando la derecha y aquí la izquierda. El drenaje venoso está dado por la vena suprarrenal. Vemos que hay diferencias anatómicas. En la suprarrenal derecha sale de lo que es la parte medial. Y de la suprarrenal, la vena suprarrenal izquierda, sale de lo que es la parte inferior. Esto se da porque en la vena suprarrenal derecha desemboca directamente en la vena cava inferior, a diferencia de la vena suprarrenal izquierda, que esta tiene que desembocar en la vena renal izquierda, como lo vemos en esta imagen, la vena renal izquierda. También vemos de que en algunas ocasiones esta vena, que es la vena frénica inferior, en algunas ocasiones desemboca en la vena suprarrenal izquierda, pero no se da en todos los casos, ya que en algunas llega directamente a la vena renal izquierda. Estas llegan a la vena renal izquierda para luego desembocar en la vena cava inferior. Y la inervación de estas glándulas está dada por unos filetes delgados y muy numerosos que estarían formando un plexo, que sería el plexo nervioso suprarrenal, que algunas fibras de estos vienen de los plexos celíacos y también de los esplánicos. Antes de empezar a hablar de la vejiga urinaria, tenemos que aprendernos mucho lo que es el término vésico, ya que este término hace referencia siempre a lo que es la vejiga urinaria, aunque la inflamación de la vejiga urinaria se denomina cistitis. Entonces el término cisto y vésico hacen gran alusión a lo que es la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano pélvico. Esto se da porque, como vemos en esta imagen, el peritoneo parietal pasa superiormente a lo que es la vejiga urinaria. Entonces este divide la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Y como la vejiga urinaria está debajo del peritoneo, se denomina un órgano pélvico. Se dice que cuando está vacía la vejiga, siempre se mantiene en la pelvis, pero cuando se distiende, cuando se llena de orina, sube al abdomen y se dice que puede llegar hasta el nivel del ombligo. A la vejiga no se le conoce una forma determinada, ya que en algunos casos puede ser cilíndrica, tetraédrica, de forma de uso, pero de la que hablaremos, que cuando no está vacía ni llena, será de la forma piramidal, triangular, inclinada. Y a esta forma se le describe lo siguiente, que es el vértice, la superficie o cara superior, la base o superficie posterior o fondo, que es esta que estoy señalando, y las caras o superficies inferolaterales. Hablaremos de las relaciones que tienen cada una de estas superficies o caras, la superior, la base o la posterior y las inferomediales. Empecemos con la superior. En la superior, que es lo que estoy señalando, vemos que está relacionado íntimamente con el peritoneo parietal. Vemos que pasa superior a ella, y también vemos que está relacionado con las asas del intestino delgado. Estas dos relaciones se hallan tanto en el hombre como en la mujer. En ambos sexos son iguales, pero ahora hablaremos de algunas diferencias, como lo vemos en estas imágenes. Esta imagen es del hombre y de la mujer. Vemos en la imagen del hombre que la superficie superior está relacionada con el colon sigmoide,
vemos cómo este colon descansa sobre la vejiga urinaria. Entonces podría estar relacionado con la superficie superior. A diferencia de la mujer, vemos que la superficie superior o cara superior está relacionado con el útero. Cuando la vejiga se distiende y se llena de orina, tiende a empujar el útero hacia atrás y hacia arriba. Entonces esas son las relaciones que tiene la superficie superior, el peritoneo parietal, las asas del intestino delgado, el útero en la mujer y el colon sigmoide en el hombre. Ahora hablaremos de las superficies inferolaterales. Esta superficie inferolateral vemos que tiene también que une lo que es la base, que sería todo esto, la base o el fondo, se une con lo que es el cuello de la vejiga urinaria. Y esto da origen a lo que es el orificio de la uretra, que es esto que vemos acá. En esta imagen podemos identificar que la de la derecha es del hombre y de la izquierda es de la mujer, porque en el del hombre vemos que está aquí la próstata. Es fácil de identificar. Pero la relación más importante que tiene la superficie inferolateral son los ligamentos que ayudan a reforzar lo que es el cuello de la vejiga urinaria. Y estos ligamentos están señalados por medio de esta flecha. En la mujer vemos que el ligamento se llama pubo vesical y en el hombre se llama pubo prostático. Vemos que están señalados acá todos estos ligamentos que ayudan o contribuyen a reforzar lo que es el cuello de la vejiga urinaria. Eso es lo más esencial de las relaciones que tiene la superficie inferolateral. Ahora hablemos de la base. La base es todo esto que vemos acá, también en el fondo que vemos en estas imágenes. Y la base está relacionada más que todo con las vesículas seminales, que las podemos ver acá. También se relaciona con el conducto deferente que está superior a las vesículas. En el hombre también se relaciona con la próstata y por último con el recto. Pero también en la mujer vemos que la pared posterior se relaciona con la vagina, que es este que vemos acá, este conducto, y también con el cuello del útero. Esas son las relaciones que tiene la pared posterior. También vemos que en el fondo, pared posterior o superficie posterior, penetran lo que son los dos orificios ureterales. Y vemos que forma como un triángulo, que es el trígono vesical. Este está formado por los dos orificios ureterales y también por el orificio de la uretra. Los dos orificios estos forman lo que es un pliegue, que es el pliegue interuretérico. Vemos también que en el fondo se forman unos repliegues que son irregulares. Se dice que cuando la vejiga está abierta, estos repliegues se notan bastante. Pero una característica es de que en el trígono vesical siempre la pared va a ser lisa. Ahora hablaremos de la irrigación de la vejiga urinaria. Esta está dada por las arterias vesicales superiores, por las arterias vesicales inferiores y en la base está dada por el conducto deferente en el hombre y el conducto vaginal en la mujer. Vemos cómo localizamos aquí la arteria vesical inferior, que va a irrigar lo que es la parte inferior de la vejiga. Y aquí vemos las arterias vesicales superiores que irrigan la parte superior de la vejiga urinaria. Y como lo dijimos, que la base que irriga lo que son los conductos deferentes en el hombre y el conducto vaginal en la mujer, o la vagina en la mujer. El drenaje está dado por las venas vesicales. Estas venas vesicales se unen a lo que es el plexo prostático en el hombre y al plexo vesical en la mujer. Lo podemos ver acá. Ambos plexos, el vesical y el prostático, desembocan en lo que es la vena hipogástrica. Y por último, la inervación de la vejiga urinaria. Esta está dada por el plexo vesical en la mujer y el plexo prostático en el hombre, que son prolongaciones del plexo hipogástrico, que lo hallamos por acá, plexo hipogástrico inferior.
Las prolongaciones dan origen a lo que es el plexo vesical o prostático. Y por último tenemos el caso clínico. Dice que un paciente masculino de 38 años de edad hace aproximadamente 2 horas inicia padecimientos de dolor intenso tipo cólico de inicio súbito en flanco derecho, acompañado de náuseas y vómito en 2 ocasiones. Actualmente refiere irradiación del dolor hacia el escroto del lado derecho. A la exploración física se encuentran signos vitales dentro de los parámetros normales, con dolor a puño, percusión en la fosa renal derecha, signo de Giordano positivo. Se le solicita radiografía simple de abdomen, ultrasonografía renal, además del examen general de orina. En los rayos X de abdomen se aprecia cálculo radio opaco aproximadamente en el tercio medio del uréter derecho. La ultrasonografía comprueba ese hallazgo, reportando que tiene una dimensión aproximadamente de 7 milímetros. En el examen general de orina se reporta que tiene una hematuria moderada, que es sangre en la orina. Las preguntas que nos hacen es, ¿a cuál de los estrechamientos corresponde la localización de este paciente? ¿Y de dónde se originan las arterias que dan irrigación a la porción media del uréter? En esta imagen identificamos que la estrechez que tiene este paciente es a nivel de la arteria ilíaca externa, que la podemos ver acá, este estrechamiento, ahí donde tiene el cálculo. Y la segunda pregunta dice, ¿de dónde se originan las arterias que dan irrigación a la porción media del uréter? Vemos que es de la aorta abdominal y algunas ramas de la arteria ilíaca común. Aquí podemos ver la rama uretérica de la aorta abdominal y las ramas uretéricas de la ilíaca común. Es así como el grupo número 7 hemos finalizado con la exposición del laboratorio número 7.